Hoy es 12 de julio del 2019. Bendecimos cada persona que está viendo este programa, que cada día está pendiente de lo que Dios nos está hablando porque nos está preparando para el día de su venida. Es una bendición poder compartir la palabra, poder seguir compartiendo la palabra con cada uno de ustedes, que nos estamos preparando, nos estamos vistiendo, nos estamos adornando cada día a través de la palabra de Dios. Soy Mayra Fuente. Hoy es día lunes y este día lunes vamos a ver características de un seguidor de Cristo. Porque a veces nosotros no sabemos cuáles son las características de un seguidor de Cristo, porque como ahorita se predica el evangelio aquel de que no te puede pasar nada malo, que todo es bendición. O sea, ese es el evangelio falso. Si yo le voy a predicar a una persona y le voy a decir a esta persona que todos sus problemas se le van a resolver, que de ahora en adelante, a partir de hoy, usted no va a pasar ningún problema, ninguna situación difícil, entonces eso es falso. Eso es falso, yo no le puedo predicar así a nadie, porque entonces por eso es que la gente se frustra. Por eso es que hay mucha gente frustrada, mucha gente decepcionada, mucha gente que no quiere saber de Dios, pero es por eso, porque se la pintaron muy fácil. Entonces, a través de la palabra de Dios, los verdaderos siervos de Dios, los cuales son de ejemplo para nosotros, tuvieron que pasar procesos. Recuerde que Jesús, que pudo o sea, él tenía poder para evitar todo lo que pasó, pero él pasó las pruebas, pasó las dificultades porque era parte de andar como ser humano aquí en la tierra. Como ser humano, él vino acá a morir en la cruz del Calvario por nosotros y por eso sufrió. Entonces, así como él sufrió, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que sufrir también. De igual manera, así como Jesucristo sufrió, yo también tengo que sufrir. Lo único que como ya tenemos a Dios, entonces nosotros no sufrimos así con nuestro, o sea, no estamos sin protección o no estamos sufriendo sin una fortaleza, sino que tenemos algo internamente que nos fortalece, internamente que nos auxilia. Y esa es la fe que Dios nos ha dado para que nosotros podamos caminar cada día en este mundo. Entonces, comenzamos con el primer paso de las características de un seguidor de Cristo. El primero, tiene que estar dispuesto a que lo maltraten. Cualquier persona que acepta a Jesús tiene que estar dispuesto a que lo maltraten. Entonces, si a usted le han dicho que lo van a tratar con pétalos de rosa, que le van a pasar le van a poner alfombras rojas para que usted pase, pues eso no está aquí en la Biblia. Entonces tiene que estar dispuesto a que lo maltraten. Segunda de Timoteo 3:10. Segunda de Timoteo 3:10 nos dice. Aquí Pablo le hace unas recomendaciones a Timoteo. Timoteo era un joven que había sido discipulado por Pablo, era uno de los discípulos de Pablo. Entonces, como Pablo sabía lo que era el verdadero evangelio, entonces Pablo le indicó a él por todo lo que tenía que pasar. Entonces aquí le estaba dando unas recomendaciones y le dice, pero tú has seguido firme mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi fortaleza para soportar. Mire, todo lo que Pablo tenía, estas son virtudes que nosotros tenemos que tener para poder soportar. Por eso le decía que en el problema, en la situación difícil, no estamos así pues sin protección. No estamos así como nosotros tenemos, como quien dice, estamos blindados. Estamos blindados para que el enemigo no haga con nosotros lo que quiera, porque esto es parte del proceso que Dios tiene con nosotros. No es porque Satanás se le antoja, no es porque Satanás quiere ponerte una enfermedad, no es porque Satanás quiere que tu hogar se destruya. Entonces, a veces esas cosas suceden porque Dios las permite para que nosotros aprendamos, porque estamos en una escuela. Entonces estamos aprendiendo a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, por eso es necesario que pasemos muchas dificultades. Entonces, pero mire todo lo que tenía Pablo para poder soportar. Le dijo, pero tú has seguido bien mis enseñanzas. O sea, que él se estaba poniendo de ejemplo.
Mi propósito, Pablo tenía un propósito y el propósito que él tenía era que la gente conociera la verdad y que a través de conocer la verdad entonces pudieran irse con el Señor. Ese era uno de los propósitos de las metas de Pablo. Por eso Pablo luchó. Pablo nunca se dio por vencido, o sea que él estuvo siempre enfrentando cada dificultad con su fe, porque tenía un propósito, con paciencia, porque dice mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi fortaleza para soportar. Entonces, si nosotros tenemos estas virtudes, propósito, fe, paciencia, amor y fortaleza, nosotros vamos a poder soportar. Entonces, sin problemas, sin dificultades, ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros que tenemos esos adornos? Esos son los adornos de los cuales Dios nos habla. Esto es lo que adorna nuestro vestido. Esa fe, esa paciencia, esa fortaleza, ese amor, esos son los adornos que Dios nos pone en nuestro vestido para que nuestro vestido resplandezca cada día. Esas son las planchaditas que Dios da, porque dice que sin mancha y sin arruga. Entonces, ahí donde hay una mancha, usted pone el amor, si usted no amaba. Entonces, el no amar, porque si usted no ama, odia, entonces esa es una gran mancha. Entonces, ahí Dios pone el amor en esa parte. Entonces, ahí ya se quitó todo odio, ya usted comienza a pensar diferente, comienza a amar a aquellas personas que no lo aman, amar a Dios con todo corazón, porque si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no podemos perdonar a la gente, no podemos soportar. El amor nos ayuda para soportar, el amor nos ayuda para sufrir, el amor nos ayuda para esperar, el amor nos ayuda para que no tengamos paciencia, para que no seamos envidiosos. Entonces el amor cubre, por eso dice que el amor cubre multitud de pecados. Entonces necesitamos el amor en nosotros. La paciencia, porque con la paciencia es con la cual nosotros todos los días estamos esperando al Señor. Ya pasó julio, estamos en agosto y nosotros seguimos esperando al Señor porque tenemos paciencia. Entonces después va a pasar agosto, viene septiembre y así sucesivamente terminó el año 2019 y nosotros esa paciencia tiene que ir creciendo. Mientras tanto nosotros seguimos sufriendo, seguimos en persecuciones, seguimos con dificultades, pero nosotros seguimos, como tenemos esa paciencia, entonces nosotros podemos soportar todo lo que venga, lo podemos soportar, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces todas estas cosas las necesitamos para soportar. Entonces, y has compartido mis persecuciones, o sea, después que le dijo mi amor, mi fortaleza para soportar, y has compartido mis persecuciones y mi sufrimiento, como los que tuve que soportar en Antioquía, Iconio y Listra. ¡Qué persecución sufrí! Pero ahí mismo dice, pero el Señor me libró de todo ello. Es cierto que todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión con Cristo Jesús sufrirán persecución. Esto es muy importante para que usted lo analice. Es cierto que todos los que quieran llevar, dice, una vida piadosa. Entonces no es cualquiera. Somos los que queremos llevar una vida piadosa. Entonces por eso es que el acomodado, el falso, ese no le interesa llevar una vida piadosa. Ese no le interesa sufrir, no quiere sufrir. ¿Por qué? Porque todavía no tiene amor. La persona que no tiene amor no está capacitada para sufrir. Por eso Dios nos dice en su palabra. Lo primero que nosotros tenemos que tener es cómo nos vamos a identificar a través del amor. Porque el amor es que nos va a hacer llegar hasta donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Entonces todos, dice, es cierto que todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión, o sea, no solos, todos los que queremos llevar una vida piadosa en unión con Cristo Jesús, eso es lo que dice aquí en 2 de Timoteo 3:12. En unión con Cristo Jesús sufrirán persecución. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. ¿Cómo vamos a estar preparados? Con la fe, con la paciencia, con el amor, con la fortaleza. Nosotros vamos a estar preparados para cuando vengan todas estas persecuciones.
Pero ¿cómo lo vamos a lograr? A través de leer la palabra, a través de practicar la palabra y a través de conocer esto. Conocerlo y aceptarlo, porque mucha gente dice, no, yo rechazo esa palabra. Yo he predicado en lugares que cuando predico este mensaje dicen, no, yo lo rechazo. Entonces están rechazando la fortaleza de Dios. Están rechazando la bendición de Dios, porque para que usted obtenga una bendición, o sea, para que usted gane una batalla, primero tiene que librarla. Así de sencillo. Así de sencillo. Si usted no pelea las batallas, entonces ¿cómo va a obtener una victoria? Si usted no quiere pelear batallas, usted quiere que se lo lleven todo fácil, y el evangelio no es fácil. El evangelio no es fácil. Pero los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Oiga, los malos, aquellos que no quieren sufrir, dice que irán de mal en peor, engañando. ¿Por qué? Porque están engañando multitud. Y mire, son multitudes, por eso dice la palabra, que muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque los piadosos son pocos. Los engañadores engañan multitudes. Multitudes, porque a la gente le gusta que le engañen, a la mayoría de la gente le gusta que le engañen, a la mayoría de la gente no le gusta conocer la verdad del camino y la vida. La verdad del camino y la vida es Jesucristo, y si nosotros nos guiamos por la palabra, no los vamos a perder. Si nosotros nos guiamos por la palabra, vamos a llegar a la meta final, hasta donde Dios quiere que lleguemos, y ese es hasta el cielo. Mientras tanto tenemos que estar aquí preparándonos para ese día que suene la trompeta. Después de que suene la trompeta, viene Dios, nos lleva a esas bodas del Cordero, y de allá nos quedamos con el Señor. Después Dios viene otra vez con su... Bueno, pero ese es otro tema que lo vamos a hablar en otro momento. Pero los malos y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, le dijo a Timoteo, tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. O sea que nosotros tenemos que estar convencidos de lo que Dios nos habla. Es que es la palabra la que nos habla. Entonces Pablo le decía a Timoteo, pero tú sigo firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Entonces nosotros, por eso es que tenemos que prepararnos con la palabra. Entonces este es el primer paso, que tenemos que estar dispuestos a sufrir. Recuerde que estamos hablando hoy día lunes 12 de agosto del 2019, características de un seguidor de Cristo. Estas son características de un verdadero seguidor de Cristo. El segundo paso es una persona que cada día quiere aprender. Es una persona que cada día quiere aprender la verdad de acuerdo a la palabra. Y la misma palabra lo corrige. Eso también está aquí en 2 de Timoteo 3. La misma palabra lo corrige. Sí, lo que leímos ahorita. Que la palabra es útil para instruir, para corregir. O sea, imagínense. O sea que en la palabra lo tenemos todo. Ese pasaje, digamos que ya lo leímos. Entonces, un verdadero seguidor de Cristo es una persona que cada día quiere aprender la verdad de acuerdo a la palabra de Dios. Y dejar que la misma palabra lo corrija. Pero a veces no queremos que la palabra nos corrija. Y por eso andamos así, mire, andamos así como dice aquí. Andamos así como dice aquí, porque va a llegar el tiempo y ya estamos viviendo en ese tiempo. O sea, por eso tenemos que conocer esta palabra, porque va a llegar el tiempo, pero ahorita estamos viviendo en ese tiempo. Te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas. O sea, ahorita estoy leyendo en 2 de Timoteo 4. Voy a leer desde el 1 mejor. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey, a juzgar a los vivos y a los muertos. Oiga bien,
Vendrá glorioso como rey a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso es que en vida nosotros tenemos que prepararnos para después, cuando ya nos vayamos a presentar delante de Dios, cuando ya Él venga a juzgarnos, entonces Él ya no va a hallar, en nosotros ya no va a hallar de qué condenarnos. Él no va a hallar cómo condenarnos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra, ya practicamos la palabra. Entonces, cuando se llegue este momento, nosotros vamos a salir triunfadores, vamos a salir victoriosos. ¿Por qué? Porque nos dejamos instruir por la palabra, nos dejamos corregir por la palabra, nos dejamos enseñar por aquellas personas que Dios puso para que nos enseñaran a través de su palabra, con la sana doctrina. Entonces, delante de Dios y Cristo Jesús, que vendrá glorioso como rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y cuando no lo sea. Por eso es que nosotros tenemos que predicar en todo tiempo y donde quiera que andemos. Claro, de acuerdo al lugar donde estemos, no vamos a hacer un mensaje largo, pero podemos decirle a la gente que necesita reconocer a Jesucristo como Salvador de su vida. Tenemos que decirle a la gente que hay un día que vamos a presentarnos delante de Dios, que se van a presentar tanto los vivos como los muertos, porque así estamos leyendo aquí. Eso la gente lo tiene que conocer. Entonces, cuando dice que insistan, cuando sea oportuno y cuando no lo sea. O sea, hay momentos que no son oportunos. Pero Dios dice que aún, o sea, aunque no sea oportuno, pero que nosotros ahí convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia, ahí donde no sea oportuno. Convence, anima y reprende. Estas eran las instrucciones que Dios le daba a Pablo a Timoteo. Y esas son las instrucciones que Dios nos está dando ahora a nosotros. Por eso es que no los tenemos que cansar de predicar y usted no se tiene que aburrir de escuchar. Porque es parte de la palabra de Dios. Anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, no soportará, o sea que no le va a agradar, pues. Ay, no, que usted sabe cómo no, dice, yo ya no soporto esto. Vaya, cuando tenemos problemas de años, hay días que uno dice, ay, no, yo es que ya no soporto a este hombre, yo ya no soporto a este hijo. Este es uno como que ya llegó al límite. Entonces, a lo que nosotros ya no tenemos que decir es a lo falso. A eso sí tenemos que decir, yo ya no soporto este engaño. A eso sí tenemos. Entonces va a llegar el tiempo que la gente no soportará la sana enseñanza, o sea que les va a chocar. No van a querer escuchar este mensaje. Ay, yo ya no soporto a esta mujer, yo ya no soporto a este hombre hablándome siempre de lo mismo, que tengo que sufrir, que tengo que pasar persecución. Pero no, yo no quiero sufrir. Yo lo que quiero es caro, lo que quiero es pisto, lo que quiero es amor y felicidad. Para que encuentres el amor y la felicidad, tenés que aprender a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Porque cuando nosotros ya comprendemos las cosas de Dios, llegamos a un nivel de madurez espiritual, entonces ya nosotros aprendemos a vivir en esta tierra. Ya no estamos buscando que nos amen, ya no estamos buscando que nos comprendan, sino que nosotros ya comprendemos a los demás, empezamos a comprender a nuestros hijos, empezamos a comprender la que tiene esposo, al esposo. De igual manera, la esposa al esposo y el esposo a la esposa se empiezan a comprender. ¿Por qué? Porque ya van a otro nivel espiritual. Entonces, pero esta gente ya no soportará la sana enseñanza. No soportará que le digan esto. Entonces se van a tapar los oídos. Porque va a llegar el momento en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, buscarán un montón de maestros. O sea, por eso es que usted va a ver en grupos que vienen unos, vienen de allá, de no sé dónde, vienen de otros países. Después al siguiente mes vienen otros, de ahí al siguiente mes vienen otros. Eso porque buscarán. Entre ellos mismos se van a confirmar la palabra falsa. Por eso es que buscarán y van a traer de todos lados y traen de otros lados, porque entre ellos mismos se confirman los falsos. Ahí andan falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos de todo, falsos hermanos, falsos servidores. Buscarán falsos, un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Estamos viviendo ese tiempo, ahora mismo estamos viviendo ese tiempo, por eso usted tiene que tener cuidado. Al mensaje tiene que tener cuidado, donde solo te hablan bonito, donde solo te hablan de felicidad. La felicidad la vamos adquiriendo cada día porque tenemos que tener gozo.
Pero el gozo es que aunque tengamos problemas, nosotros tenemos que estar gozosos. Pero el gozo que enseña este tipo de gente es un gozo que usted solo con lo que usted tiene, pues. Gozo porque tiene comida, porque tiene carros, porque tiene haciendas, tiene propiedades por aquí. Pero, mire, si esas propiedades usted no se las va a llevar. Esas propiedades aquí van a quedar. Lo único que nos vamos a llevar es esta palabra, porque esta palabra nos va a llevar al cielo. Esta palabra nos va a llevar a las bodas del Cordero. Esta palabra nos va a llevar a la tierra que Dios tiene preparada para nosotros, al lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Que les enseñen lo que ellos quieren oír. ¿Y sabe qué dice? Darán la espalda a la verdad. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. No van a querer escuchar la verdad. Ahorita hay millones de gente en el mundo entero que no quieren escuchar la verdad. No quieren escuchar la verdad. No visitan, son poquitos los que hay en las iglesias donde hablan la verdad. Pero las iglesias donde mienten están así, mire, llenitos. Porque darán la espalda a la verdad y harán caso de toda clase de cuentos, pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos y dedícate a anunciar el mensaje. Cumple bien con tu trabajo. Eso era lo que Pablo le decía a Timoteo. Pero tú conserva siempre tu buen juicio. Soporta los sufrimientos y dedícate a anunciar el evangelio de Dios. O sea que no importa lo que otro diga, no importa lo que otros estén anunciando. Nosotros tenemos que dedicarnos a anunciar el evangelio que ya hemos conocido, de acuerdo a la sana doctrina. Entonces este era el segundo paso, la segunda característica. La tercera característica, tiene que defender el verdadero mensaje del evangelio y no avergonzarse de Cristo. Y esto también está en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1 al 8. Vamos a ver qué dice. Segunda de Timoteo. Yo, Pablo, apóstol de Jesús, enviado por voluntad de Dios, de acuerdo con la promesa de vida que se obtiene por medio de Cristo Jesús. Saluda al querido hijo Timoteo, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, derrame su gracia, su misericordia y su paz. Al recordarte siempre en mis oraciones, de día y de noche doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados. Me acuerdo siempre de tus lágrimas, ya aquí está hablando de sufrimiento. Me acuerdo siempre de tus lágrimas. Me acuerdo de la fe sincera que tienes. Oiga, se estaba acordando, me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron, ahí le empiezo a mencionar su abuela Loida y su madre Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando impuse mis manos sobre ti. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder y de amor y de buen juicio. No te avergüences de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Antes bien saca fuerzas que Dios te da. Antes bien con las fuerzas que Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del evangelio. Acepta los sufrimientos que vienen por causa del evangelio. Entonces hay sufrimientos que te van a venir por causa del evangelio. Por eso es que hay gente que no entiende, porque dicen, pero es que allá no me había pasado esto, pero porque ahora que estoy en Cristo Jesús me pasa esto. Por eso, porque es por causa del evangelio, para que aprendas a vivir de acuerdo al evangelio de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué Pablo le hacía un recordatorio de su abuela, de su mamá y de todo? Para que se recordara que su familia también había pasado por un sufrimiento. Pero que pasaron, o sea, no se quedaron ahí en el camino. No dudaron, no se avergonzaron del evangelio. Entonces, por eso le decía a él que tampoco se avergonzara. Entonces, ese es el tercer punto, es no avergonzarse. O sea, defender el evangelio, defender el verdadero evangelio y no avergonzarse de Cristo. En ningún momento tenemos que avergonzarnos de Cristo Jesús. Entonces,
Acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Dios nos ha salvado y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por su bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. Esa bondad se ha mostrado gloriosamente ahora en Cristo Jesús nuestro Salvador, que destruyó el poder de la muerte y que por el Evangelio sacó a la luz la vida inmortal. Dios me ha encargado de anunciar este mensaje y me ha enviado como apóstol y maestro. Precisamente por eso sufro todas estas cosas, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él tiene poder para guardarme hasta aquel día en que Él me ha encomendado. Sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido y vive en la fe y el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. Cuida de la buena doctrina que se te ha encomendado. Esas eran las instrucciones que Pablo le daba a Timoteo. Aquí en el mismo, en 2 Timoteo 2 dice también, y tu hijo, recuerde que es el paso número 3 donde dice que tiene que defender el Evangelio y el mensaje y no avergonzarse de Cristo. Y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros. Entonces, una persona que no haya sufrido, por eso es que no te pueden enseñar este mensaje, porque ellos no han sufrido, pero de repente es que todavía no han pasado el proceso. Tal vez se han adelantado a ser maestros, se han adelantado a ser apóstoles, se han adelantado a ser profetas sin haber pasado por un proceso, se han adelantado a ser evangelistas, a ser pastores. Entonces por eso no te pueden enseñar esto, porque todavía no estaban capacitados y de repente se apresuraron. Porque como es parte de lo falso apresurarse, que hoy un profeta verdadero les dice una cosa y hoy mismo ellos comienzan. Entonces por eso tal vez el profeta verdadero les habló, pero ellos siguieron como profetas falsos. Entonces por eso es que les habla de esta forma. Lo que has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselos a otros. Es que si yo no he vivido una situación, yo no tengo la capacidad para enseñárselos a otros. ¿Cómo voy a tener la capacidad yo de enseñarle a alguien y de decirle a alguien, por ejemplo, a alguien se le murió un hijo? Yo no tengo la capacidad para decirle, mire, pero es que usted tiene que liberarse, usted tiene que olvidarse que ese hijo se le murió, si yo no he pasado por eso. Entonces, si yo he pasado por eso y sé que Dios hizo que me sacó eso de mí, entonces yo le puedo decir a alguien, por eso usted nunca ande poniéndole cargas a la gente. Esas son cargas que nosotros les ponemos a la gente. Cuando la gente está sufriendo porque perdió su hijo y usted quiere que esa mujer ya sea libre. Usted no sabe lo que esa mujer siente, lo que esa madre siente. Entonces esas son cargas que nosotros podemos, donde más bien hacemos sentir mal a aquella persona. O tal vez una mujer que se dejó con el esposo y todavía no ha podido pasar ese proceso, todavía está ahí sintiendo esa ausencia de su esposo. Entonces, ahorita por eso es que no está capacitada ni para dar testimonio, ni para aconsejar a otra mujer, porque todavía ella está con eso ahí, todavía está con esa carga. Todavía tiene odio contra el esposo, contra la mujer que vive con el esposo, la que le quitó el esposo. Entonces no está preparada. Entonces todos esos pasos uno tiene que irlos aprendiendo. Entonces por eso hombres de confianza que sean capaces de enseñárselos a otros. Toma tu parte en los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil porque tiene que agradar a su superior. De la misma manera el deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. Entonces no podemos obviar nosotros los sufrimientos. Cierto que estas cosas que le mencioné, estos ejemplos, si una esposa todavía está sufriendo, pues sencillamente no ha aprendido.
Entonces ahí tiene que estar estancada. O sea, no es que Dios quiere que esté así, sino que como ella no pasa de ahí, todavía está pensando que aquel hombre me hizo esto, que me hizo el otro, que se fue con aquella, que no me quiere, que ya no me da para la comida, que yo, bueno, si ya no te da ahora, si ya no te da, pídale a Dios. Y nosotros con estar llorando no vamos a tocar el corazón de ese hombre. Con que estemos llorando y diciendo siempre, mire que ya no me da nada, que no sé qué, con eso no hacemos nada. Lo que hacemos es estar ahí, mantenerlos estancadas ahí, repitiendo siempre lo mismo, pensando siempre en lo mismo. Cuando Dios quiere que nos liberemos, Dios quiere que lo miremos a Él. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿A quién vamos a acudir? A Él. ¿Quién es el que nos va a liberar? Es Dios. ¿Quién es el que nos va a solucionar el problema? Es Dios. Pero primeramente tenemos que ser libres. Entonces estamos sufriendo por causa de nosotros mismos. En este caso no estamos sufriendo por causa de Cristo, sino porque nosotros mismos no queremos que Dios nos libere. Porque cuando Dios los libera, entonces ya nosotros ya no estamos hablando mal de aquella persona. Y cuando hablamos con una persona con una pareja que el esposo la ha dejado, entonces ya no decimos, sino que, ¿qué es lo que nosotros, qué es el consejo que yo le doy a una mujer? Que siga a Cristo Jesús, que perdone a su esposa, su esposo, que no sea enemiga de ninguno de los dos, que ore por ellos, que los bendiga, pero con un corazón limpio, que no los bendiga así del diente al labio. Que no les tire maldiciones, que no diga, pero es que me la vas a pagar, pero es que está bueno lo que te pasó. Entonces cuando decimos eso es que todavía estamos sufriendo, pero no hemos aprendido. Entonces Dios quiere que suframos con un propósito. Entonces hay sufrimientos que son por nosotras mismas, por no aprender la palabra de Dios, y hay sufrimientos que sí es por causa de Cristo. Sufrimientos por causa de Cristo es cuando estamos haciendo, vaya, por ejemplo, a nosotros cuando nos rechazan por el mensaje, cuando la gente no los quiere escuchar, cuando la gente habla, nos denigra y nosotros nos sentimos mal, entonces estamos sufriendo por causa de Cristo. O cuando decimos una palabra que la gente no la recibe y a nosotros nos duele, entonces sufrimos por causa de Cristo. Ahí se sufrir por causa de Cristo. Cuando hablan cosas de nosotros que no son, nos difaman, nos desacreditan en todos lados. Pero no es así, entonces estamos sufriendo por causa de Cristo. Entonces entonces vamos a recibir una bendición grande. Es ahí donde vamos a recibir una bendición grande. Entonces tenemos que estar dispuestos a todo esto. Ahora vamos al paso número 4. El que rechaza o no quiere escuchar la palabra de Dios no es hijo de Dios. Ahora nos vamos al Salmo 50. El que rechaza, dice, y no quiere escuchar. El que rechaza y no quiere escuchar la palabra de Dios no es hijo de Dios. Recuerde que son características de un seguidor de Cristo. Si una persona rechaza la palabra de Dios y dice que es un predicador y dice que es una persona que está siguiendo a Cristo, entonces no. Aquí a la luz de la palabra lo vamos a ver. El que rechaza o no quiere escuchar la palabra de Dios no es hijo de Dios. Salmo 50, y vamos a comenzar a leerlo desde el 15. Desde el 15. Salmo 50, 15. Llámame cuando estés angustiado y yo te libraré y tú me honrarás. Pero al malvado Dios le dice, ¿qué derecho tienes de citar mis leyes o de mencionar mi alianza? O sea, la alianza es el pacto, la palabra de pacto que Dios nos ha dado a nosotros a través de esta palabra. Citar es cuando yo digo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Citar la palabra es cuando yo digo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo el mar. No se dormirá el que guarda mi vida, no se dormirá el que guarda mi casa, no se dormirá el que guarda mis hijos. Ahí yo estoy citando la palabra. Entonces al malvado Dios le dice, no tienes derecho de citar la palabra, porque si usted anda mintiendo, ¿cómo va a citar la palabra? Si usted anda haciendo fraude, si usted anda sobornando, si usted anda en contra de la justicia, ¿cómo va a citar la palabra de Dios si usted es un injusto, si usted es un pícaro? Usted es un corrupto, ¿cómo va a citar la palabra de Dios? Ay, Dios mío, ayúdame, Padre, tú eres mi luz y mi salvación. No puede citar usted que Dios es su luz y su salvación. No puede citar el Salmo 27. Entonces, al malvado Dios le dice, ¿qué derecho tienes de citar mis leyes o de mencionar mi alianza? Mencionar mi alianza es cuando dice, Señor, tu palabra dice, Señor, que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces Dios te dice, pero ¿cómo vas a decir que no hay justo desamparado? Claro, no hay justo desamparado, pero tú eres injusto. Si yo estoy
Si yo no practico la justicia, entonces Dios me va a decir, si tú eres injusto, ¿cómo vas a citar esa palabra? ¿Cómo vas a recitar que no hay justo desamparado? Estás desamparada porque eres injusta. Estás desamparado porque eres injusto. Ni sus descendientes que mendigue pan. Entonces hay promesa para los justos. Pero para los malvados no tienen derecho de recitar la palabra de Dios. Y sigue diciendo aquí, al ladrón los recibe con los brazos abiertos. Te juntas con gente adúltera. Y para el mal y para inventar mentiras se te suelta la lengua. Oiga, te juntas con gente adúltera. Para el mal y para inventar mentiras se te suelta la lengua y los labios. Calumnias a tu hermano. Contra tu propio hermano lanzas ofensas. Todo esto has hecho y me he callado. Pensaste que yo era igual que tú, pero voy a acusarte cara a cara, voy a ajustar cuentas contigo. Entiendan bien esto ustedes que olvidan a Dios, no sea que empiece yo a despedazarlos y no haya quien los libre. El que me ofrece gratitud y me honra, el que me ofrece gratitud me honra. Yo salvo al que permanece en mi camino. Yo salvo al que permanece en mi camino. Entonces este es el paso número 4, que el que recibe, el que rechaza o no quiere escuchar la palabra de Dios no es hijo de Dios. Y por eso estoy leyendo esto. El Salmo 15 también nos va a hablar algo. Señor, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Solo el que vive sin tacha y practica la justicia. Escúchelo bien. Usted que pasa recitando la palabra de Dios y es gran injusto, es gran malvado, explotador con los trabajadores, malo, se inventa mentiras, queda bien con la gente que le paga, soborna, viola los derechos humanos. Solo el que vive sin tacha y practica la justicia, el que dice la verdad de todo corazón, el que no habla mal de nadie, el que no hace daño a su amigo, ni ofende a su vecino, el que mira con desprecio a quien desprecio merece. Hay gente que merece desprecio. Hay gente que no merece que nos juntemos con ellos. O sea, ¿cómo me voy a juntar yo con una gente injusta? O sea, yo no lo voy a despreciar, no lo voy a rechazar como ser humano. Pero sus actitudes las voy a rechazar, entonces no me voy a juntar con él porque él es injusto. Entonces si yo ando con él me voy a convertir en una persona injusta también. Entonces lo que voy a hacer es que voy a orar por él y voy a reprender ese espíritu. Entonces aquí dice, el que mira con desprecio a quien desprecio merece, pero honra a quien honra al Señor. El que cumple sus promesas aunque le vaya mal. El que presta su dinero sin exigir intereses. El que no acepta soborno. El que no acepta soborno en contra del inocente. El que así vive jamás caerá. Entonces mire qué lindas todas estas características que hay aquí. Entonces el que no guarda esto no es hijo de Dios. El que no cumple esto no es hijo de Dios. El paso número 5 dice que debe tener fruto. Paso número 5 tiene que tener fruto. Mateo 16, 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Cargar la cruz es cargar los problemas. Cargar la cruz es no renunciar, no corrernos cuando venga la dificultad. Cargar la cruz es aceptar la palabra de Dios tal y como está. No solo lo que a mí me guste, no solo lo que a mí me convenga, no solo lo que a mi oído le guste oír, sino que aceptarla, todas las exhortaciones que son para mí, aceptarlas y practicarlas. Entonces, si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. O sea, no hay que tirar la cruz. Entonces, ¿cómo vas a ser discípulo de Dios si no quieres sufrir, si no quieres andar con una cruz? Pero no es andar una cruz colgada aquí. Eso es falso.
Nosotros no tenemos que cargar ninguna cruz de esas que se cargan aquí o que las ponemos en la pared. Eso las usan las sectas. En las iglesias falsas tienen una cruz ahí enfrente, atrás del púlpito. Todas las iglesias falsas cargan una cruz. Nosotros ya no tenemos que cargar la cruz, porque recuerde que la cruz no hizo el sacrificio. La cruz sirvió para que Jesucristo fuera crucificado, pero usaron la cruz porque la cruz es un objeto de maldición. Entonces, para que Dios fuera más avergonzado, para avergonzarlo más, entonces utilizaron esa cruz. Por eso es que nosotros tenemos que adorar la cruz. No tenemos que adorar la cruz. No tenemos que adorar la cruz. En la iglesia católica sí se tienen un día de la cruz. Usted sabe que el 3 de mayo es el día de la cruz. Entonces ellos sí adoran la cruz porque ese es un ídolo para ellos. La cruz es algo sagrado para ellos, pero para nosotros los verdaderos cristianos, la cruz no tiene nada que ver con nosotros. Lo que tiene que ver es Jesús. La sangre de Jesús, eso sí. La sangre de Cristo sí tiene que ver. La sangre de Cristo nos cubre, la sangre de Cristo nos protege, pero el hecho de que usted se ponga una cruz, aquí no. Usted puede tener una cruz en la puerta de su casa y eso no le va a librar de ningún mal. Pero si usted guarda la palabra de Dios, así como dice aquí, si usted honra a Dios, entonces usted dice la palabra de Dios, rocía la sangre de Cristo, entonces usted va a estar protegido por la palabra de Dios y por la sangre de Jesucristo, pero no por la cruz. Entonces la cruz que nosotros tenemos que cargar son los problemas. Cuando habla aquí de la cruz, son los problemas, las dificultades, aquellas cosas que yo ya no aguanto, aquellos problemas que ya no soporto, entonces yo tengo que soportarlo y seguir. Cargue su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la encontrará. Cuando nosotros, por ejemplo, en el tiempo de la tribulación, que la gente va a ser amenazada literalmente, o sea, la gente va a ser muerta, los van a decapitar. ¿Por qué? Porque el que pierda su vida, dice, el que salve su vida la perderá. O sea, que la gente que niegue la palabra de Dios. La gente que no niegue la palabra de Dios, entonces esa gente va a perder su vida. La que no niegue la palabra de Dios. La que sí acepte el engaño del enemigo, entonces esa gente sí va a salvar su vida. Porque se va a poner en contra de la palabra de Dios. Ya pudo haber sido predicador, evangelista, maestro, pero se va a poner en contra de la palabra de Dios y va a aceptar la falsa doctrina. Entonces esa persona sí, en ese tiempo se va a salvar, pero si se muere va a ir a sufrir allá, donde están sufriendo todos los malvados. Por eso es porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida la salvará. Pero el que pierda la vida por causa mía, o sea, por causa de Dios, la salvará. Entonces, todos estos aspectos tenemos que conocerlos, porque estas son características de un verdadero seguidor de Cristo.